Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Hace algunos días el presidente López Obrador coincidió con el Papa Francisco en que defender a los pobres no es ser comunista, sino que esto es el centro del evangelio. Y de paso limpiar a los conservadores y que quienes señalan que está llevando a México hacia el comunismo, que acepten que vamos hacia una transformación y basa su defensa de los pobres, pues en lo mismo que ha dicho el Papa Francisco, y creo que es una parte medular del mensaje de Cristo, ¿no, mi querida Mónica? Pues sí, aquí es una respuesta a lo que hizo el presidente, porque el domingo estuvo el cardenal Sandoval, que ya no es arzobispo de Guadalajara, pero sí lo fue, y fue un arzobispo muy político, de un gran peso en toda la región del Bajío, pero no solamente en términos eclesiásticos, sino en términos políticos. Además, archiconservador. Ultra conservador. Yo creo que de la generación que ya salió, yo creo que fue el de menor calidad. O sea, no fue ni gran pastor, ni gran administrador. El caso Posada se metió de una forma extraordinaria, diciendo, bueno, yo estuve en la comisión interinstitucional y conocí de cerca las ideas que tenían en torno al caso Posadas, y pues la verdad sí estaban muy fuera de lógica. Pero resulta que el cardenal sigue estando bien, o sea, lúcido, está bien de salud, a pesar de que ya pasa los 85, e hizo un video en donde llamaba a ir en contra del presidente López Obrador. Pues no le late, no le gusta, tiene todo el derecho, pero hablaba de que México va hacia un comunismo, lo cual es absurdo. No es absurdo, es totalmente estúpido. Es fuera de cualquier lógica, porque Venezuela y México, si quieren hacer la comparación, no tienen puntos de comparación. Son sistemas distintos, posiciones geopolíticas distintas. Bueno, ahí sí yo no coincido, o sea, siempre lo he dicho que no. Bueno, entonces el presidente retomó esta situación para decir que pues primero los pobres es algo evangélico, lo cual tiene toda la razón. Desde la fuente Q, que es anterior a los evangelios, y que son los dichos de Jesús, finalmente ahí se habla... A ver, la fuente Q, ¿por qué no le explicas a la gente qué es la fuente Q? Porque tú estás hablando como si todos fuéramos estudiosos de la Biblia. Eso es lo que quería que me dijeras. La fuente Q es un documento que encontraron a mediados del siglo XX, en donde se encuentran los dichos de Jesús previos a la escritura de los evangelios. Y es la fuente más antigua que se conoce de textos cristianos. ¿Y esta fuente Q no entró dentro del Nuevo Testamento? No, la fuente Q sí tiene relación con los evangelios, pero no entra todo de la fuente Q a los evangelios. Son 4 y los 4 autores son diversos en su forma de ver el tema. Entonces es como si viéramos un mismo hecho desde distintas perspectivas. Eso es el Nuevo Testamento. Entonces sí, efectivamente, en todo el Nuevo Testamento hay 34 menciones a los pobres, 26 entre Mateo y Lucas. Entonces ahí el presidente tenía toda la razón. Habla sobre el discurso del Papa. El Papa siempre ha estado hablando de los pobres y de los marginales, más que pobres, porque él se refiere a pobres física y económicamente pobres y emocionalmente pobres, que es a lo que López Obrador no se refiere, ojo. Entonces empezó la perorata, que le preguntaron una cosa y terminó dando el mensaje al cardenal Sandoval de que, bueno, sí, el evangelio, el Papa, grandes homilías en México, lo que no venía al caso, ¿verdad?, como de costumbre. Pero el punto que tiene López Obrador y lo que no hay que olvidar que él no te está hablando a ti, le está hablando a su base. Le está hablando a todo el país y a su base. El punto, desde una visión más laicista, es que está instrumentalizando la religión para su proyecto. Y eso es lo que no gusta. Pero es la primera vez que lo hace. No, es una de las características de su gobierno, la instrumentalización de lo religioso. Bien, Venus. Yo quisiera decir una cosa, espero no causar mucha controversia con esto. A ver, Venus, ¿y qué importa si la causas? Va. Híjole, te equivocaste de programa, oye. Sandoval representa a un grupo de gente que piensa como él, católicos.
a un grupo, ¿no? Porque hay católicos muy píos, muy buenos, muy respetables. Pero hay... A ver, otra vez, ¿estás diciendo que él que representa únicamente a católicos píos y respetables? No. Dije que representa un grupo muy conservador de católicos. No todos los católicos son así de conservadores. Hay católicos que no, eso es lo que quise decir. Ya. Pero a lo que me refiero es que siendo verdad que uno de los centros del evangelio es a los pobres, es por los pobres, es primero los pobres. Encuentro un poco difícil que estas personas estén tan enojadas con este discurso del presidente y casi lo satanicen como comunista. Eso no lo entiendo. O sea, mi texto, vamos a suponer que yo fuera un católico súper conservador y que mi texto sagrado dice primero los pobres. Hay un pasaje donde dice un rico le pregunta a Cristo: Rabí, ¿qué debo hacer para seguirte? Le dice: deja todas tus cosas y vente. El sermón de la montaña es clarísimo: bienaventurados los pobres, de ellos es el reino. Entonces, cuando el presidente usa este discurso, que sí es políticamente aceptable o no que lo use, eso es otra cosa. Pero también hay que aceptar que la mayoría de los católicos, la mayoría de los cristianos, vamos a decir, seguidores de Cristo, ya se les olvidó hace mucho tiempo que primero los pobres. Yo pienso que más que nada la mentalidad capitalista o feudalista, lo que tú quieras, y los pobres siempre pasaron a ser discurso religioso, pero en la práctica, ahí está, ¿no? Yo sostengo que muchos católicos, perdón que lo diga, no se lo creen. No se creen el evangelio. Claro que no se lo creen, pues ahí está el hecho, Daniel. Y veo un doble discurso. Daniel. Bueno, cuando tu teología está equivocada, toda tu vida está equivocada. Número 1. Número 2. A ver, estás también muy esotérico, por favor. Sí, estamos hablando de la Biblia, un texto. Ya nos está afectando la pandemia, a ti ya Venus, ¿eh? Bueno, ahí te va. La Biblia o en los evangelios hablan de los pobres, pero habla de combatir la pobreza, que es otra cosa. Todos los dichos de Jesús van encaminados hacia combatir la pobreza sistémica, que es otra cosa, es todo lo que causa que tengamos pobres entre nosotros. Eso no se combate dando despensas, dando dinero y Oye, perdóname, yo no veo que Cristo esté diciendo combatamos la pobreza. Sí, Cristo eso es lo que dice. Cristo casi hasta enaltece la pobreza. No, Perdóname. no la enaltece. No, yo creo que tú estás estás haciendo un análisis muy de la teología que impera mucho por tus rumbos, de que si quieres prosperidad económica. No es eso, pero él dice: yo he venido a liberar a los pobres, entonces los tienes que sacar de la pobreza, y esta pobreza se tiene que combatir ayudando para que salgan de una pobreza sistémica en la que están. Pero ese es otro punto. La cuestión aquí, como bien dice Mónica, es este uso que se hace inclusive de malcitando, porque dice que no se echa vino nuevo en botellas viejas, y no se habla de botellas, se habla de odres, se habla de otras cosas. Entonces, sacar de contexto la cuestión teológica te da un resultado totalmente diferente. Entonces, no es teólogo, ¿verdad? No es teólogo. Entonces, que se mete en Honduras. Está dando un discurso político. Ya lo sabemos. Perdón. El que da discursos teológicos es el Papa. Por eso se mete el que da discursos políticos es el presidente. Perdón. Bernardino. Y yo creo que es justamente eso, Eduardo. Presidente de la República, la ideología del cristianismo, del catolicismo, etcétera, de todas las religiones, es muy importante, sin duda, y las opiniones también sin duda son muy importantes, basadas en la Biblia. Pero aquí hay un principio que creo que hay que entender y hay que respetar, que es lo que no está respetando desde mi punto de vista, el 130 constitucional, la separación de la Iglesia y del Estado. Creo que ese es importantísimo, que hay que verlo de esta manera, porque si no, pues entonces se convierte todo en un debate, en una polémica entre la religión y entre la política, que es lo que no debe de existir. ¿Y cómo sabemos que eso no es lo que persigue el presidente? Bueno, no lo sabemos, Eduardo. Lo que sí te digo... Yo sí lo sé y creo que lo está haciendo. Bueno, además lo está haciendo es que hay un artículo bastante exitosamente. Es una construcción de discurso para religioso. Eso es. Claro. Sí, Venus. Es evidente lo que hace. Daniel, es una cosa. El Evangelio no contiene un plan de acción para combatir la pobreza. Contiene el camino para la salvación del alma. No, digo que San Francisco de Asís abrazó a los leprosos y a los pobres. San Francisco de Asís, abrazó la pobreza él mismo. A ver, para concluir, Mónica Uribe, porque nos queda menos de un minuto. A ver, lo que dijo Bernardino es real. El problema es que el presidente está transgrediendo el uso cultural de la laicidad.
lo que nosotros entendemos en general como laicidad. A mí no me parece, pero bueno. A mí me parece que sí. Bien, ya nos vamos, tenemos que ir a mensajes comerciales. La última palabra la tiene la de la sección, que es Mónica, y ya la tuvo. Gracias, Daniel. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.